Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados amigos, apreciados oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos en la fase final del trimestre, esta es la lección número 14. Ya en la próxima semana pues estaremos dando inicio a un tema que tiene que ver con la misión de Dios, es nuestra misión. La misión de la iglesia, y nuestra iglesia adventista del séptimo día está identificándose con ese lema. No estamos aquí para entretener, no estamos aquí en la tierra para dar solamente un mensaje precioso y lindo. Estamos aquí para cumplir con una misión, y es advertir al mundo de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, y que todo el mundo puede estar preparado para ese encuentro glorioso. De manera que el trimestre que estaremos iniciando en la próxima semana tiene que ver con la misión de Dios, mi misión, y ya decíamos en una oportunidad que es importante que usted se acerque a las diferentes tiendas de libros de la Iglesia Adventista IAPA para que pueda adquirir ese material. Algún hermano, usted puede visitar la iglesia y decirle a algún hermano que aquí en la radio le dijeron que se dirigiera a la tienda. Si usted no sabe dónde está la tienda, me dijeron venga a la iglesia, que la iglesia estará haciendo la diligencia para conseguir una de estas guías de estudio que analizamos en la radio. Está con nosotros aquí el pastor Sergio Rubio, quien nos ha honrado durante todo este trimestre haciendo los comentarios a estas lecciones. Así es que, pastor, muchas bendiciones. Oramos para que Dios continúe dirigiendo su vida, su ministerio y todo su entorno. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Los saludamos también a usted y a su esposa, al resto de su familia. Saludamos también a toda nuestra audiencia de Radio Amanecer en Estudio, la voz de la esperanza, y les invitamos para que tengamos una palabra de oración y así pedir la bendición de Dios. Bondadoso y eterno Padre, te damos gracias por este día y te rogamos que podamos ser benditos en Cristo Jesús. Que tú nos prepares en esta tierra a través de tu palabra, a través del Evangelio, para que estemos en condiciones de vivir en el reino de los cielos. Que esa bendición alcance a todas las personas que escuchan este programa y que todos juntos podamos vivir felices en ese gran lugar que tú fuiste a preparar. En el nombre santo de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Vamos al tema en este día. Somos benditos en Cristo Jesús. En la parte inicial, Pastor Rubio, amigos oyentes, el autor plasma una idea muy interesante. Tiene que ver con el crecimiento, con ascensión. Él dice, alguien ha descrito esta carta a los creyentes de Éfeso como los Alpes del Nuevo Testamento. Cuando se habla de Alpes, estamos hablando de una altura considerable. Y en esa montaña del Alpes del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, quien es nuestro guía de montaña, nos lleva a un rápido ascenso en Efesios capítulo 1. Rápidamente nos quedamos sin aliento y asombrados por la vista de la cumbre. Usted recordará, pastor, que en la parte inicial, cuando estamos haciendo la introducción de esta carta, pues también se hizo una historia bien maravillosa de un lugar de altura de 137 metros. Uh-huh. Y de ahí, en este sentido, parece ser que la idea es darnos a entender que esta carta es muy necesaria. Uh-huh. Es indispensable entender este mensaje, porque desde el inicio estamos hablando de una carta de paz, de una carta que nos lleva a estudiar profundamente la vida de Cristo para ser aplicada a nosotros los seres humanos. Y es de aquí que la lección del día de hoy nos está hablando acerca de que somos benditos en Cristo Jesús y somos benditos
porque es la presentación del mensaje que el apóstol Pablo presenta en esta carta a los creyentes de Éfeso y por extensión a nosotros. Así es, Pastor Scrogin, somos benditos en Cristo, que es una reflexión sobre Efesios, el capítulo 1. Y como usted señalaba, la carta a los Efesios es señalada como los Alpes del Nuevo Testamento, porque los Alpes son una cadena de montaña en Europa, que son una cadena muy importante de montaña que abarca varios países europeos. De esa manera, a Efesios se le ha llamado también los Alpes del Nuevo Testamento, porque es una carta que es fundamental para todos los escritos de Pablo, que alcanzó a los oyentes de su tiempo y que también alcanza de una manera muy especial a todas las personas que vivimos en el mundo. Así que nosotros vemos aquí que esta carta es la llave maestra para el resto de las epístolas paulinas, y también fue escrita alrededor del año 62 después de Cristo, y la sección de hoy en Efesios 1 resume la impresionante visión de Pablo del plan eterno e histórico de Dios para la creación y la redención de toda la raza humana. Así como de los Alpes se puede ver los valles de los países europeos, entonces desde esta carta nosotros podemos ver el plan de salvación desde el principio, en el medio y hasta el final que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué hace Pablo? ¿Cómo Pablo une en su mapa de la salvación la eternidad pasada con las acciones de gracia en Cristo Jesús en el presente y también con toda la eternidad en esta carta? Efesios, el capítulo 1 y los versículos 3 al 14, allí vemos que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Este es el extremo pasado del mapa. Dios, en su infinita sabiduría y en su amor, nos ha escogido, nos ha bendecido en Cristo antes de la fundación del mundo. Al principio, cuando estudiamos esto, pastor, señalamos la doctrina de la predestinación, la cual algunos la han visto como una decisión de Dios de salvar a algunas personas y a otras reservarla para la perdición. Pero en la presciencia de Dios esto no es posible, porque las Escrituras están llenas de que Dios tiene un gran deseo para salvar a cuantas personas acepten la oferta de salvación. Pero algunas personas, pastor, que lee el texto bíblico que usted acaba de citar, de Efesios en el capítulo 1, los versículos del 3 al 14, recuerdo que lo citó muy bien, y que en el versículo número 4 de esa cita dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. La gran pregunta que se estaría haciendo el oyente y que usted estuvo tocando ahí someramente y que nosotros debemos empeñarnos para explicar el texto, dice que el Señor nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿No es esto predestinación? ¿Y a qué tipo de predestinación se está refiriendo? Claro que es una predestinación, pero es la predestinación bíblica del designio de Dios. En otras palabras, que el pico que estamos mirando aquí en los versículos 3 y 4 del capítulo 1, es que cuando Dios trazó el plan de salvación antes de la fundación del mundo, se tomó la importante decisión de que todo aquel que se ajuste a las condiciones de dicho plan de salvación serían considerados nuevamente como hijos de Dios. En otras palabras, que toda persona, no importa quién, ni importa la raza, el color, sin importar cualquier cosa, que acepte el plan de Dios, entonces fue cubierto en esa decisión que Dios tomó
allá detrás, antes de la fundación del mundo. Así entonces, debo entender en ese sentido que no es una persona de manera particular que Dios elige, sino el plan de salvación para toda la humanidad. Para toda la humanidad. Que acepten las condiciones que presenta la palabra de Dios, la Biblia, y esa condición es la aceptación de Jesús como Salvador personal, para que el plan que fue trazado desde la eternidad entonces empiece a operar en aquel que cumple con esa condición y entra definitivamente a lo que es el plan de la salvación. Correctamente. Usted y yo no existíamos cuando Dios tomó esta decisión, pero ya estábamos incluidos allí. Y es un privilegio grande que nosotros tenemos en Cristo Jesús, porque Dios, en su infinita misericordia, en su presciencia, ve el fin desde el principio. Entonces, al elegir la salvación para todas las personas, ya nosotros estábamos incluidos. Y entonces sencillamente llegó el momento cuando nacimos en esta tierra, recibimos el mensaje, lo aceptamos en nuestros corazones y se cumplió el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero que esto es para toda persona que hay sobre la tierra. En ese sentido, pastor, se cumple mucho lo que dice el título ahí en el versículo número 3, cuando habla que somos benditos en Cristo. Dice el texto bíblico que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según uno puede darse cuenta en el texto bíblico, nos está diciendo que tenemos esa gran bienaventuranza de poder disfrutar ya en esta tierra. En la medida en que nosotros creemos en Cristo, empezamos a disfrutar de los lugares celestiales donde Jesús está establecido. De hecho, uno hace una conexión con lo que Pablo enseña también en la carta a los Hebreos. Se nos está diciendo que tenemos un sumo sacerdote en el cielo que intercede por cada uno de sus hijos, de lo que le han aceptado como su Salvador personal, y entonces tiene mucho sentido cuando el autor de la guía de estudio dice que somos benditos en Cristo, porque ya empezamos a disfrutar de los lugares celestiales en la medida en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Así es. Por eso es que todo aquel que venga y acepte a Cristo como su Salvador está incluido en el plan que Dios realiza para salvar al mundo. Es por eso que en Juan, el capítulo 6, el versículo 37, ahí dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. Es decir, que toda persona que acude a Cristo Jesús tiene las puertas abiertas para entrar al plan de salvación, y precisamente por eso es, Pastor Scrogin, que se nos ha mandado a predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos el capítulo 2 y el versículo 11 dice, porque para Dios no hay acepción de personas. O sea que ninguna persona que hay sobre la tierra está fuera del plan de Dios. Todos están incluidos. Toda aquella persona que ahora diga, bueno, yo soy una persona que estoy perdido en este mundo, ahora Jesucristo me ofrece la salvación en el plan que Él trazó desde antes de la fundación del mundo, entonces yo estoy dentro de ese plan y tiene el acceso. Por eso está diciendo la palabra que Dios no hace distinción de personas, sino que se agrada de todo aquel que lo acepta voluntariamente en su corazón. Y cuando hablo de estas cosas, Pastor Scrogin, me acuerdo de Ruth, la moabita, una mujer que era pagana, que estaba por allá lejos de la ciudadanía de Israel, sin Dios y sin esperanza, pero que ahora encontró un canal a través de Noemí para ella conocer al Dios verdadero. Y cuando ella conoció al Dios verdadero, se apartó de todos los dioses falsos, y esa gran decisión que ella tomó, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y entonces esa tremenda decisión, y cómo Dios aceptó a esa mujer que antes no era una creyente en Él, pero que ahora sí era una persona redimida en su gracia y en su justicia. De hecho, hay que mencionar que esta muchacha era moabita. Moab fue uno de los pueblos que le hizo guerra constantemente al pueblo de Israel desde sus orígenes.
Y había una nota muy importante que en el Antiguo Testamento decía que los descendientes de Moab no entrarían a Israel hasta la 10ª generación, para decir por largo tiempo que se había establecido una condición bien difícil para ese pueblo por lo malo que eran y la situación difícil que le había provocado al pueblo de Israel. Sin embargo, esta muchacha, qué sé yo, no se ajustó a esa declaración o a esa profecía que había allí, sino que decidió conocer al Dios de Noemí, porque esta suegra le dio a entender que Dios es un Dios grande, que es un Dios bueno, desafiando todo hecho de que esa profecía estaba ahí. Fue y se metió al pueblo de Israel, y entonces, cumpliendo con lo que ya se estipulaba para pertenecer a ese pueblo, ella decidió entrar independientemente de que era moabita. Y mire qué gran bendición. Ruth, hoy en día se habla de que parte de su descendencia, ahí está incluida la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Así es, por eso es que Dios no hace distinción de ninguna persona. Incluso los amalecitas podían ver alcanzado salvación si ellos se arrepienten de sus pecados, porque Dios no hace distinción de personas. No importa la condición que tenga una persona, si la persona ahora acude a Cristo Jesús, si depone su rebelión en contra de Dios y se arrepiente, tiene acceso a este plan de salvación que Dios ha establecido en Cristo Jesús, porque Él cumple su palabra, cumple sus promesas de que no hay distinción de personas. Y cuando usted lee Mateo el capítulo 12, el versículo 50, ahí dice, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Eso fue cuando a Jesucristo le señalaron que ahí estaban sus hermanos. Él señaló que todo aquel que está en la disposición de hacer la voluntad de Dios tiene acceso al plan de salvación, y ese es su hermano y su hermana y también su madre. Así que el deseo de Dios es que todos acepten su oferta de salvación, como lo dice 1 Timoteo el capítulo 2 y los versículos 3 y 4, que dice, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la realidad, Pastor Scrogin, para todas las personas. Claro, el apóstol Pablo hace un fuerte énfasis. En ese capítulo que estamos estudiando, de capítulo 1, ahí en los versículos del 3 al 14, hay verdades que nos ayudan a ascender, así como estamos estudiando al principio. Fíjese que el versículo número 11 dice, en Él, ¿en quién? En Cristo. En Cristo Jesús. Asimismo tuvimos herencia. Es decir, que ¿quiénes son los que heredan? Los hijos. Nosotros somos hijos de Dios, hijos de Jesús. Él es nuestro Padre mayor, nuestro hermano y todo. Dice que estamos incluidos en esa herencia, pero es en Él, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su designio y voluntad. Y el versículo 12 añade, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Quiere decir que el tema de la predestinación de los pueblos, de las naciones, sin excepción de persona, se centra específicamente en la persona de Cristo, y todo aquel que no ha aceptado a Jesús, entonces trate de ocuparse de sellar su pasaporte con la sangre de Cristo para que pueda entrar en esa herencia celestial que el Señor ha prometido en su palabra. Por eso dice la lección que estamos estudiando en el día de hoy, somos benditos en Cristo Jesús. Así es, así que Dios no ha elegido a ninguna persona para que se pierda, todo lo contrario. La elección de Dios antes de la fundación del mundo es para que todos seamos benditos en Cristo Jesús. Y la mayor evidencia que nosotros tenemos para esa aseveración es que el mismo Cristo vino aquí a la tierra y ofreció su vida para que todas las personas que confíen en Él puedan ser salvos.
Y me acuerda, pastor, cuando Cristo estaba muriendo, cuando lo tenían en la cruz del Calvario, había 2 hombres deshonestos que estaban muriendo juntamente con él. Y hubo uno que comenzó a decir cosas y a maldecir allí, decir una cantidad de cosas a Cristo, y el otro lo reprendió. Y le dijo, tú no tienes temor, porque nosotros estamos padeciendo justamente por nuestras propias debilidades y por nuestros propios pecados. Y reconoció a Jesucristo como que estaba sufriendo de manera inocente y puso su vista en Cristo Jesús. Y Jesucristo le aseguró la salvación. Eso quiere decir que toda persona que está en esta tierra, no importa la condición que tenga, pero si ahora acude a Cristo Jesús, si acepta el llamado, si viene como está y acepta a Cristo Jesús, entonces también para esa persona está asegurada la salvación. Así que Dios tomó esa decisión en el pasado, la concretó en un tiempo interesantísimo cuando Cristo vino aquí a la tierra. Desde que el pecado entró a la tierra, comenzó a develarse el plan de salvación hasta llegar a la muerte de Cristo Jesús, su resurrección y ahora su mediación en el santuario del cielo. Jesucristo sigue presentando ese plan de salvación ahora mismo para todas las personas. Así que el plan está activo en tiempo real, pastor, ahora mismo, para todas las personas del mundo entero que quieran aceptar a Cristo como su Salvador personal. Por eso en Efesios 1, los versículos 7 y 8, ahí dice que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Así que Jesucristo ahora desde el santuario celestial está ministrando el triunfo que obtuvo en la cruz del Calvario, y toda persona, ahora mismo, una persona acude a Cristo Jesús y tiene la garantía de la salvación mientras la gracia de Dios está funcionando en el presente, y ese presente ahora se traslada hacia el futuro para que de esa forma se proyectarse hacia allá en Cristo Jesús, hacia ese porvenir glorioso cuando Cristo venga aquí a la tierra y levante su pueblo al reino de los cielos. Por eso en el versículo 13 y 14 del capítulo 1, ahí dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que note, el apóstol Pablo, como un mapa, hace una conexión con la salvación en la decisión que Dios tomó antes de la fundación del mundo, la salvación que Dios ejecutó en Cristo Jesús al morir en la cruz del Calvario, y se proyecta hacia el futuro cuando Cristo Jesús venga y levante a su pueblo y lo lleve a morar por toda la eternidad en el reino de los cielos. Y por eso es que lo presenta como un mapa que parte del punto 1 al punto 2 al punto 3 y así sucesivamente hasta completar el plan de salvación en Cristo Jesús. Uno diría, pastor, que hay que agradecer a Dios porque permitió que el apóstol Pablo escribiera esta carta, y ahora que estamos analizando el tema de somos benditos en Cristo, que nos está hablando de las alturas, y esta carta se convierte en eso para cada creyente. Una de las grandes satisfacciones que tienen las personas que practican el asunto de escalar las montañas, muchos de ellos ponen en riesgo su vida por lo peligroso que son algunas montañas, pero ellos, con la satisfacción de llegar allí a la cima, se arriesgan. Y esta carta pues nos habla de eso, estar en la cima de una montaña inspira gratitud. El apóstol Pablo da gracias a Dios mientras ora para que todos los creyentes puedan conocer la salvación que Dios ha preparado para cada uno de ellos. Y encontramos
otra subida empinada cuando Pablo nos señala hacia el Cristo resucitado, ascendido y exaltado. Ya decíamos en una ocasión que el mensaje de Pablo era ese. Se unía a los discípulos que estuvieron presentes, que vieron la crucifixión de Jesús, que vieron por el Calvario que pasó, pero que vieron su resurrección cuando Jesús se le aparece. Pablo quedó tan impactado con esta nota que a los creyentes que él escribe sus cartas y habla con ellos, pues el tema principal es el Cristo resucitado. Así es. Es el Cristo ascendido y exaltado que gobierna sobre todo poder imaginable para siempre por la gracia de Dios expresada en Cristo Jesús. Señores, podemos vivir este día en la cima de la montaña, independientemente de todos los peligros que hemos tenido en esta tierra. Hoy es un gran desafío para nosotros, junto al apóstol Pablo, al estudiar su carta, podamos seguir anhelando y seguir adelante, subiendo cada día hasta que podamos estar allá en la cima, en lugares celestiales, cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra. Hace un tiempo escuché un programa que les decía a una persona que era un pez de mar y también de tierra. Uh-huh. O sea, que era de los dos sitios. Entonces el apóstol Pablo se parece así como ese pez de mar en tierra también, porque el apóstol Pablo vivió las dos etapas. Vivió la etapa de ser un enemigo de Dios, de ser una persona perseguidor del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, con ese énfasis que él lo hacía. Pero ahora cuando Cristo lo encuentra, que él ve la belleza del plan de salvación y que aunque tenía esa condición de maldad, él también estaba incluido en el plan de Dios. Ahora el apóstol Pablo estuvo todo por pérdida, todo por basura, por escubarla, para ganar una cosa, y eso fue ganar a Cristo y a este crucificado. Por eso entonces él da gracias a Dios. Cuando leemos el capítulo 1 y los versículos 15 al 19 del libro de Efesios, él da gracias a Dios y ora para que los creyentes puedan conocer la salvación que Dios ha preparado. Y yo doy gloria a Dios porque el apóstol Pablo escribió para nosotros y porque fue una de las personas que mejor comprendió el Evangelio, Pastor Scrooge. Sí. Por eso nosotros necesitamos leer las cartas del apóstol Pablo con mucha oración y ver la centralidad de Cristo en esas cartas, de manera tal que nosotros mismos nos aseguremos que estamos en Cristo Jesús y que cuando estamos trabajando con otras personas en el plan de salvación, hagamos el mayor esfuerzo para que ellos vean la belleza que hay en Cristo Jesús, para que las personas vean que están incluidos, sin importar la condición pecaminosa que ellos estén viviendo. Cristo los puede limpiar con su sangre. Por eso Pablo señala a Cristo resucitado, ascendido y exaltado, y que nosotros también gustamos de esa gran experiencia con Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, señores, así estamos llegando al final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy estuvimos analizando un tema de mucho interés para nuestro crecimiento espiritual. Padre que estás en los cielos, en esta hora queremos pedirte que nos impresione con tu Santo Espíritu, que nos ayude a ponernos una meta muy elevada, vivir por la fe allá en la cima, en el reino de los cielos, que se inicia precisamente con la aceptación de Jesús como nuestro Salvador, pero en todo este recorrido que tenemos en esta tierra, nuestra mirada esté fijo al cielo, que es nuestra meta final. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.